¿Alguna vez has sentido el peso de un final en la palma de tu mano? Para mí, ese peso tenía la forma de unas llaves frías, las llaves de mi librería, el rincón del saber. Estaba de pie, en medio de lo que durante 50 años fue mi universo, ahora reducido a un esqueleto de estanterías vacías y al eco de miles de conversaciones que ya nadie escuchaba. El olor a papel viejo y a tinta, que antes era el perfume de mis sueños, hoy apestaba a derrota, a un final inevitable. Había llegado el día, el último día. Después de una vida entera dedicada a unir personas con historias, iba a cerrar la puerta para siempre. ¿Cómo se mide el valor de toda una vida de trabajo cuando el resultado final es una placa de "se vende" y un puñado de deudas? Es una pregunta que me carcomía el alma, dejándome más hueco por dentro que los propios estantes, una herida abierta en el corazón de mi memoria. El silencio era mi único cliente fiel en los últimos meses, un silencio denso, casi palpable, que se había comido las risas de los niños descubriendo su primer cuento, los susurros de los enamorados leyéndose poemas y el murmullo constante de los buscadores de tesoros literarios. Cada rincón de esta tienda guardaba un fantasma, un recuerdo imborrable que se negaba a desaparecer. Allí, junto a la sección de historia, mi Elena y yo tomamos la decisión de casarnos, sellando nuestro futuro entre volúmenes de épocas pasadas. En ese escalón bajo, nuestro hijo Marcos aprendió a leer con un libro de piratas, sus ojos brillando con la emoción de la aventura. Y justo aquí, donde ahora mis pies se sienten clavados al suelo, le prometí a ella, en su lecho de muerte, que mantendría vivo nuestro sueño compartido. Había fallado miserablemente. Sentía su mirada decepcionada desde algún lugar del cielo, y ese peso era infinitamente mayor que el de cualquier libro que hubiera vendido en mi vida. La luz del atardecer entraba por el escaparate, tiñendo de un melancólico color dorado las motas de polvo que danzaban en el aire, como si fueran las almas de las historias que ya no serían contadas en este lugar. Había luchado con uñas y dientes, había invertido hasta el último céntimo de mis ahorros, había sacrificado fines de semana y noches de sueño para mantener este faro encendido. Pero no se puede luchar contra el tiempo, ni contra los gigantes de Internet que entregan libros con drones, ni contra una sociedad que parece haber olvidado la magia de pasar una página con los dedos. La gente ya no quería rincones acogedores, quería autopistas de información instantánea. Y yo, con mi pequeño comercio, era solo una reliquia, un obstáculo sentimental en el camino del progreso. La amargura era un nudo apretado en mi garganta, un veneno lento que me había ido consumiendo la esperanza día tras día, dejándome exhausto. Estaba a punto de dar el último paso, de girar la llave en la cerradura y poner el punto final al capítulo más largo de mi vida. Mis músculos estaban tensos, mi respiración contenida. Era un acto de rendición, una aceptación silenciosa de que mi tiempo había pasado. Me acerqué a la puerta de roble, la misma que instalé con mi padre cuando era apenas un chaval, y apoyé la frente en la madera fría, cerrando los ojos en una oración silenciosa. Entonces, justo cuando mi mano temblorosa iba a introducir la llave, el tintineo agudo y familiar de la campanilla de la entrada rompió el silencio como un grito, un sonido que no había escuchado en días. Abrí los ojos, confundido, y vi la silueta de una niña en el umbral. ¿Usted también guarda un tesoro así, uno hecho no de oro, sino de recuerdos y promesas? La campanilla dejó de vibrar, pero su eco pareció despertar otro sonido en mi memoria, uno mucho más antiguo y querido, la voz de Mateo llamándome desde la calle polvorienta de nuestra infancia. Aquel tintineo agudo se transformó en su grito agudo y lleno de vida. «Arturo, baja ya, que se nos hace tarde para nada». Cierro los ojos un instante y ya no
Estoy aquí, en esta librería moribunda, sino en aquel pueblo de casas bajas y geranios en los balcones, donde el mayor de nuestros tesoros era un balón de trapo y el horizonte infinito de los campos de trigo. Mateo era mi vecino, mi hermano sin lazo de sangre, mi ancla en un mundo que a menudo parecía demasiado grande y difícil. Su amistad no era de grandes declaraciones, ni de abrazos efusivos. Era una presencia constante, un saber que, pasara lo que pasara, su sombra caminaría siempre junto a la mía, silenciosa pero firme como un roble centenario. Recuerdo con una claridad que me asusta el sabor del pan que horneaba su madre. Era un pan denso, de corteza dura, que olía a leña y a hogar. En aquellos tiempos de escasez, una hogaza era un festín, y el trozo que Mateo traía para merendar en el bolsillo era su bien más preciado. Sin embargo, nunca dudaba. Se sentaba a mi lado en el bordillo de la acera, sacaba el pan con solemnidad, lo partía en dos con sus manos sucias de jugar y, sin mirarme, me tendía siempre el trozo más grande. Jamás hablamos de ello, no era necesario. Aquel gesto era un lenguaje en sí mismo, una promesa de lealtad que valía más que cualquier juramento. No era solo pan lo que compartía, era la certeza de que, mientras él tuviera algo, yo nunca pasaría hambre. Esa generosidad sin aspavientos, esa forma de dar sin esperar nada a cambio, fue la primera lección de amor verdadero que aprendí en mi vida. También fue él quien me enseñó a montar en bicicleta. Suya era una Orbea oxidada y pesada, heredada de su hermano mayor, sin frenos y con un sillín que se movía. Yo le tenía un pánico atroz. Cada caída era un arañazo nuevo en las rodillas y una herida más en mi orgullo infantil. Pero Mateo no se cansaba. Corría detrás de mí, sujetando el sillín con una fuerza que parecía imposible para sus brazos delgados, jadeando palabras de ánimo. «Venga, Arturo, no mires al suelo, mira lejos». Y un día, sin previo aviso, me soltó. Recuerdo el terror inicial, seguido de una euforia indescriptible al sentir que me mantenía en equilibrio, que volaba sobre dos ruedas. Cuando me giré, él estaba lejos, de pie en medio del camino, sonriendo con todos sus dientes. No solo me enseñó a pedalear, me enseñó que el miedo se vence con alguien que cree en ti más que tú mismo, alguien que te suelta la mano para que aprendas a volar. La escuela era otro campo de batalla. A mí se me daban bien las letras, las historias, pero los números eran un galimatías, indescifrable en la pizarra. Mateo, en cambio, tenía una mente lógica, una facilidad pasmosa para las sumas y las restas. Hacíamos los deberes juntos, a la luz de un candil que parpadeaba en la cocina de su casa, con el olor a cocido impregnándolo todo. Yo le ayudaba a desentrañar los misterios de los dictados y las lecturas, y él me guiaba con paciencia infinita por el laberinto de las multiplicaciones. Nos pasábamos las hojas con los ejercicios, corrigiéndonos el uno al otro en susurros para no despertar a su padre, que dormía la siesta en el sillón. Éramos un equipo, dos mitades de un mismo cerebro que se complementaban a la perfección. Aquellas tardes de estudio silencioso forjaron en mí la convicción de que el conocimiento compartido es la forma más pura de la amistad, un intercambio de saberes que nos hacía a ambos más fuertes. Nunca olvidaré el día que rompimos el cristal de la botica del señor Eladio con un balonazo mal medido. El estruendo del vidrio al hacerse añicos nos heló la sangre. Sabíamos que la reprimenda sería monumental y probablemente vendría acompañada de un buen barazo. El señor Eladio salió hecho una furia, con su bata blanca y sus gafas en la punta de la nariz, buscando a los culpables. Yo estaba paralizado por el miedo, incapaz de articular palabra, listo para echar a correr. Pero entonces Mateo dio un paso al frente. Con la cabeza gacha pero la voz firme, dijo: «He sido yo, señor Eladio. El balón era mío y he chutado yo».
asumió toda la culpa, protegiéndome de una reprimenda que merecíamos por igual. Aquel acto de lealtad, tan simple y a la vez tan inmenso, se grabó a fuego en mi memoria. Comprendí que un amigo no es solo quien ríe contigo, sino quien se pone delante de ti para parar los golpes. Aquella infancia olía a tierra mojada después de la tormenta de verano, a jabón de sosa con el que nuestras madres lavaban la ropa en el río y al polvo que levantábamos al correr por las eras. El tacto de nuestras vidas era el de la madera áspera de los pupitres de la escuela, la piel fría de los cantos rodados del arroyo y la corteza rugosa de los olivos a los que nos subíamos para otear el mundo. El sonido era el de nuestras propias risas, el ladrido lejano de un perro y el murmullo constante del viento en los sembrados. Eran alegrías sencillas, casi invisibles, pero constituían el tejido de nuestra existencia. Ahora, rodeado de este silencio solemne, me doy cuenta de que aquellos pequeños gestos, aquellos momentos sin importancia aparente, fueron los cimientos sobre los que construí toda mi vida, mi forma de entender la lealtad, la generosidad y el amor incondicional. La figura de Mateo, con su sonrisa traviesa y su lealtad inquebrantable, se materializa en el aire polvoriento de la librería. Su recuerdo no es una sombra del pasado, es una presencia viva que me habita. Cada vez que recomendé un libro a un alma perdida, cada vez que ofrecí un café a un desconocido empapado por la lluvia, cada vez que le dije a Elena que aguantaríamos juntos, era la voz de Mateo la que resonaba en mi interior. Fue él quien me enseñó el valor de los gestos silenciosos, de ese apoyo que no necesita palabras para hacerse sentir. Ahora entiendo que el rincón del saber no fue solo mi sueño con Elena, fue también un intento inconsciente de recrear aquel refugio que encontré en su amistad. Un lugar donde cualquiera pudiera encontrar a su propio Mateo, esa mano tendida en la oscuridad, esa certeza de no estar completamente solo en el mundo. Los años nos empujaron por caminos que se bifurcaban como los ríos que bajan de la sierra. Él se quedó allí, atado a la tierra que lo vio nacer, con las manos encallecidas de trabajar el campo y el rostro surcado por el sol y el viento. Yo, en cambio, me vine a la ciudad persiguiendo un sueño hecho de tinta y papel, un anhelo que olía a libro nuevo y a café recién hecho. Al principio nos escribíamos cartas largas, torpes, llenas de detalles de nuestras vidas tan distintas. Él me hablaba de la cosecha, de la sequía, del nacimiento de un ternero. Yo le contaba sobre la librería, sobre Elena, sobre el ruido incesante de las calles. Con el tiempo las cartas se hicieron más cortas y esporádicas hasta que casi desaparecieron, sustituidas por una llamada telefónica en Navidad o en nuestros cumpleaños. Pero la distancia física nunca logró erosionar el cimiento de lo que habíamos construido en aquella infancia de rodillas peladas y pan compartido. Cuando decidí dar el salto y abrir el rincón del saber, mis ahorros eran más bien una broma. Los bancos se reían en mi cara, me pedían avales que no tenía y planes de negocio que sonaban a ciencia ficción. Estaba a punto de rendirme, de guardar mi sueño en un cajón junto a las cartas de Mateo, cuando él apareció un día por la ciudad sin avisar. Vino con la excusa de vender unos productos en el mercado. Tomamos un café en un bar ruidoso y le conté mi frustración, mi impotencia. Él escuchó en silencio, como siempre, asintiendo de vez en cuando. Al despedirnos, en el andén de la estación, me deslizó un sobre en el bolsillo del abrigo. «Para las estanterías», dijo, y se subió al tren antes de que pudiera protestar. Dentro había dinero suficiente para empezar. No era un préstamo, era un acto de fe. Su presencia en mi vida adulta fue así, intermitente pero siempre crucial, como los postes que sujetan un puente colgante sobre un abismo. Aparecía sin avisar cada ciertos años,
con su coche viejo lleno de polvo del camino. Se sentaba en el sillón de orejas que luego heredaría Elena y observaba el movimiento de la librería con una curiosidad genuina, casi infantil. No era un hombre de muchas palabras. Apenas comentaba nada, pero su mirada lo abarcaba todo. A veces, sin que yo se lo pidiera, se levantaba y arreglaba una balda que cojeaba o cambiaba una bombilla fundida. Eran gestos mínimos, casi invisibles, pero que decían más que cualquier discurso. Su visita era un ancla que me conectaba con la tierra, un recordatorio silencioso de mis raíces, de quién era yo antes de convertirme en el señor Arturo, el librero. Cuando mi padre murió, el mundo se me vino encima. El dolor era una niebla espesa que no me dejaba ver ni pensar. La gente venía a darme el pésame con frases hechas que rebotaban en mi coraza de pena. Mateo llegó al día siguiente del entierro. No dijo, «Lo siento», no me dio un abrazo torpe. Simplemente entró en la cocina de mi casa, se remangó la camisa y empezó a preparar café para todos, los que venían a velar. Se quedó 3 días durmiendo en el sofá y se encargó de que nunca faltara comida caliente en la mesa, de que las tazas estuvieran siempre limpias. Atendió a mis familiares con una discreción y una eficacia que nadie le había pedido. Sostuvo mi mundo en silencio, mientras yo me rompía por dentro. No hablamos de mi padre, no hablamos de la muerte, no hizo falta. Su compañía era el único consuelo que mi alma podía aceptar en aquel momento. Recuerdo una semana, particularmente terrible, hace unos 15 años. Las ventas de la librería se habían desplomado, una gotera había estropeado una caja entera de novedades y Elena acababa de recibir un diagnóstico preocupante que aún estábamos asimilando. Me sentía solo, completamente superado por las circunstancias, como un capitán enano al timón de un barco demasiado grande en plena tormenta. Una noche, mientras hacía números que no cuadraban, sonó el teléfono. Era Mateo. Su voz sonaba tranquila, lejana. No me preguntó si pasaba algo. Me habló del tiempo, de que los almendros ya estaban en flor, de que su nieta pequeña había empezado a andar. Hablamos 10 minutos de banalidades, pero al colgar sentí como si me hubiera quitado un peso inmenso de los hombros. Su llamada fue un faro inesperado, un recordatorio de que más allá de mi tormenta, el mundo seguía girando y la vida seguía floreciendo. Su sabiduría era de otra clase, no venía de los libros, sino de la observación paciente de la naturaleza. En una de sus visitas, yo estaba ofuscado con la idea de expandir la librería, de pedir otro crédito para comprar el local de al lado. Le enseñé planos, números, proyecciones. Estaba obsesionado con crecer, con competir con las grandes superficies. Él me escuchó con atención, mirando los papeles sin entender seguramente ni la mitad. Cuando terminé mi monólogo entusiasta, se quedó un rato en silencio, mirando por el escaparate a un pequeño árbol que luchaba por crecer en la acera. Luego se giró hacia mí y dijo, «Arturo, a veces, para que un árbol dé buena sombra, no necesita ser más ancho, sino tener las raíces más profundas». Aquellas palabras sencillas desmontaron todo mi castillo de ambiciones y me devolvieron al centro de lo que de verdad importaba. Y yo, inmerso en mi propio universo de batallas cotidianas, de facturas y pedidos, ¿cuántas veces di por sentada esa amistad? La consideraba parte del paisaje de mi vida, como una montaña en el horizonte que siempre ha estado y siempre estará ahí. No me paraba a pensar en el esfuerzo que para él suponía coger el coche y conducir 3 horas para verme, en el sacrificio que representaba aquel sobre con sus ahorros, en la generosidad de su tiempo y de su silencio. Lo aceptaba como algo natural, como el aire que se respira sin ser consciente de su valor hasta que empieza a faltar. Ahora, en la soledad de este final, me doy cuenta de mi ceguera.
He pasado media vida rodeado de historias de héroes y lealtades épicas, sin ver que la más grande de todas las historias de amistad se escribía en silencio a mi lado. Qué curioso es el mecanismo de la memoria. Durante años he creído que esta librería la construimos Elena y yo solos, con nuestro amor y nuestro esfuerzo. Pero ahora veo que había un tercer pilar. Uno silencioso y robusto, hundido profundamente en la tierra de mi pasado. Un pilar llamado Mateo. Cada consejo que di, cada gesto de amabilidad que tuve con un cliente, cada vez que aguanté una mala racha pensando que las raíces eran lo importante, estaba, sin saberlo, canalizando su forma de estar en el mundo. Él me enseñó el valor de los actos pequeños, de la lealtad que no exige nada a cambio, de la fuerza tranquila. Y yo, torpemente, intenté replicar esa enseñanza entre estas cuatro paredes, creando un refugio basado no solo en las palabras, sino en esa misma calidez silenciosa que él siempre me ofreció. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola, dejándome sin aire y sin defensas. Sostenía aquel ejemplar de bolsillo de la isla del tesoro como si fuera una reliquia sagrada, y en cierto modo lo era. Era la prueba tangible de que un gesto, un pequeño acto de bondad realizado hace más de 30 años, no se había perdido en el olvido. Había germinado, había crecido y había dado un fruto tan inesperado como esta niña de abrigo rojo que me miraba con la paciencia de un sabio. Mi mente, que hasta hace un segundo era un torbellino de amargura y autocompasión, se quedó en un silencio absoluto, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. La pequeña Isabel, aquella niña de ojos tristes que se escondía detrás de las faldas de su madre, era ahora una abuela, y había conservado no solo el libro, sino la memoria del gesto, transformándolo en una leyenda familiar, en un cuento sobre un librero valiente. Entonces, el recuerdo de Isabel dejó de ser una imagen borrosa y adquirió una nitidez dolorosa. La recordé perfectamente. Su pelo recogido en 2 trenzas, sus zapatos gastados, la forma en que sus dedos acariciaban la portada del libro con un anhelo casi reverencial. Recordé a su madre, una mujer con la dignidad grabada en el rostro cansado, que le decía en un susurro que no podían permitírselo. Y me recordé a mí mismo, más joven, quizás más impulsivo, tomando el libro y poniéndolo en las manos de la niña. No fue una decisión meditada, fue un impulso nacido de la filosofía que Elena y yo habíamos hecho nuestra, que los libros no eran mercancía, sino puentes. Aquel día simplemente construí un pequeño puente de papel sin pensar en la otra orilla, sin esperar nada a cambio, solo porque sentí que era lo correcto. Miré a la niña que tenía delante, su bisnieta, y a través de sus ojos claros vi una cadena invisible que se extendía a través del tiempo. Comprendí que mi trabajo, nuestro trabajo, nunca se había limitado a las 4 paredes de esta tienda. Habíamos sido mucho más que comerciantes. Habíamos sido fareros, jardineros de almas, repartidores de mapas del tesoro a niños que no tenían nada. Yo me había obsesionado con el balance final, con las facturas impagadas, con el cartel de "se vende". Había medido mi éxito en términos de supervivencia económica y al fracasar en eso me había declarado un fracasado total. ¡Qué ciego había estado! El verdadero balance de mi vida no estaba en los libros de contabilidad, sino en historias como la de Isabel, historias que yo ni siquiera conocía, pero que existían y brillaban en la oscuridad. El nudo de amargura en mi garganta comenzó a disolverse, reemplazado por una calidez que se extendió por mi pecho. Era una sensación de asombro, de humildad profunda. Durante meses había caminado por esta librería viendo solo los fantasmas del fracaso y la pérdida.
Ahora, al mirar las estanterías vacías, ya no veía un esqueleto, sino la tierra fértil donde habían crecido innumerables sueños. Cada libro que había pasado por mis manos, cada recomendación susurrada, cada acto de generosidad, había sido una semilla lanzada al viento. Algunas habrían caído en tierra yerma, sí, pero otras, como la que planté en el corazón de la pequeña Isabel, habían encontrado un suelo fértil y se habían convertido en árboles frondosos que daban sombra a nuevas generaciones. Mi librería no estaba muriendo, se había transformado en un bosque invisible. Volví a leer la dedicatoria con mi propia letra temblorosa. Para la pequeña Isabel, que su vida sea la mayor de las aventuras. Y de muchas. De repente, las últimas palabras de Elena en el hospital resonaron en mi cabeza con una claridad atronadora. Los libros son semillas, Arturo. Nunca sabes cuándo florecerán. Sigue plantando. Se lo había prometido. Y había creído que le había fallado al no poder mantener la tienda abierta. Ahora entendía la verdadera profundidad de su mensaje. La promesa no era sobre el local, sobre el negocio. Era sobre el espíritu de El Rincón del Saber. Era sobre seguir plantando esas semillas de esperanza, aventura, y sin importar el resultado visible. La librería era solo el vivero, pero el jardín era el mundo entero. Y yo, sin saberlo, había cumplido mi promesa hasta el final. Mi abuela me dijo que le diera las gracias, dijo la niña, sacándome de mis pensamientos. Su voz era apenas un susurro. Dice que ese libro no solo le enseñó a leer mejor, sino que le enseñó que el mundo era mucho más grande que nuestro barrio y que ella también podía encontrar su propio tesoro. Y lo encontró. Estudió, mucho, consiguió un buen trabajo y pudo darnos a todos una vida mejor. Siempre dice que su aventura no empezó en una posada con piratas, sino aquí, en esta tienda, con un librero que creía que las historias podían cambiar el mundo. Cada palabra era un bálsamo, una pieza que encajaba en el puzzle de mi vida, mostrándome una imagen que yo había sido incapaz de ver, cegado por mi propio dolor. Por fin comprendí su extraña pregunta inicial. El libro más valiente no era el que contaba la historia más épica, sino el que era capaz de cambiar una vida. Y el acto más valiente no era enfrentarse a un ogro, sino regalar un sueño a alguien que lo ha perdido. Yo, que me sentía el hombre más cobarde del mundo por rendirme, había sido el protagonista de una historia de valentía sin ser consciente de ello. El peso de las llaves en mi mano cambió. Ya no eran el símbolo de mi derrota, el ancla que me hundía. Ahora se sentían ligeras, como simples trozos de metal. Porque la verdadera librería, el rincón del saber, no se podía cerrar con una llave. Era algo que yo llevaba dentro y que, sin saberlo, había compartido con el mundo. Levanté la vista hacia la fotografía de Elena y de mí, sonriendo el día de la inauguración. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, pero no era una lágrima amarga de tristeza, sino una lágrima salada y cálida de gratitud. Le sonreí a mi Elena a través del tiempo y del cristal. Lo conseguimos, mi amor. Cumplí mi promesa. Puede que el local cierre, que las estanterías se queden vacías para siempre, pero nuestro sueño, el verdadero sueño de plantar semillas, había florecido de la forma más hermosa e inesperada. La niña me observaba en silencio, sosteniendo en sus manos la prueba viviente de nuestro éxito. Y en ese instante, en medio de la ruina de mi negocio, me sentí el hombre más rico y afortunado del mundo. Le devolví el libro a la niña con una solemnidad que no había sentido en años. «Dile a tu abuela», comencé, con la voz rota por la emoción, «que el tesoro más grande siempre fue conocer a gente como ella». La niña sonrió, una sonrisa que iluminó el local polvoriento más que el sol del atardecer. Tomó el libro, lo abrazó contra su pecho y con una pequeña reverencia se dio la vuelta y salió de la tienda.
El tintineo de la campanilla al cerrarse la puerta ya no sonó como un requiem, sino como el comienzo de una nueva melodía. Me quedé solo de nuevo, pero la soledad había cambiado de naturaleza. Ya no era un vacío, sino un espacio lleno de presencias invisibles, de historias florecidas. Miré las llaves que aún sostenía en mi mano. Mi plan había sido cerrar la puerta y marcharme para siempre, dejando atrás un mausoleo de fracasos. Pero ahora todo era diferente. Este lugar no merecía un final tan triste y silencioso. El gesto de cerrar la puerta, de poner el punto final, debía tener otro significado. No sería una rendición, sino un acto de gratitud, un homenaje a Elena, a Isabel, a la niña de abrigo rojo y a todas las semillas que habíamos plantado juntos. Me senté en el viejo sillón de orejas de Elena, no con el peso de la derrota, sino con la serenidad de quien por fin ha entendido el argumento completo de su propia vida, descubriendo que el final era, en realidad, un epílogo lleno de esperanza. Ya no había prisa por cerrar. Tomé papel y pluma del mostrador, el mismo papel en el que tantas veces había calculado mis pérdidas. Pero esta vez no iba a escribir números, sino palabras. Decidí escribir una carta. No una carta de despedida, sino una carta de agradecimiento. Una carta para la próxima persona que ocupara este local, o quizás para nadie en particular. Una especie de mensaje en una botella lanzado al futuro. Quería dejar constancia de que entre aquellas paredes no solo se habían vendido libros, sino que se habían tejido sueños, se habían curado heridas y se habían encendido pequeñas luces en la oscuridad. Quería que el alma de El Rincón del Saber no se desvaneciera con el último giro de la llave. Escribí durante más de una hora, dejando que los recuerdos fluyeran sin filtro. Hablé de Elena y su don para encontrar el libro perfecto. Hablé de los niños que aprendieron a leer en el escalón bajo. Hablé de Javier, el chico problemático que se convirtió en astrónomo. Y por supuesto, hablé de Isabel y de su nieta, el pequeño milagro que me había devuelto la perspectiva. Puse la carta en un sobre y en el exterior escribí simplemente «Para el próximo soñador». La dejé sobre el mostrador, en el centro exacto donde Elena solía poner un jarrón con flores frescas. Era mi último acto como librero, una recomendación final, no de un libro, sino de una forma de vivir. Finalmente, me levanté y caminé hacia la puerta. El sol ya se había puesto y la calle estaba tranquila. Introduje la llave en la cerradura, pero esta vez mi mano no temblaba. Giré la llave suavemente y el clic de la cerradura sonó definitivo, pero no triste. Era el sonido de un capítulo que se cierra en paz. Apoyé la frente en la madera fría una última vez, no para pedir perdón, sino para dar las gracias. Gracias por cada historia, por cada conversación, por cada vida que rozó la nuestra en este pequeño rincón del universo. Al alejarme, no miré hacia atrás. Sabía que la librería ya no estaba allí, en ese local vacío. La llevaba conmigo, en mi corazón, convertida en un jardín secreto que seguiría floreciendo para siempre. Comparte si el amor verdadero también marcó tu vida.